Gracias, Pablo. Bueno, y gracias también a todo el equipo de Controversias por la invitación. Que haya un profesional de salud mental es un honor y un privilegio y una alegría para que empecemos justamente a trabajar en el intercambio de ideas y desde un trabajo multidisciplinar real, concreto, que suceda en la clínica diaria. Así que gracias por la invitación. Bueno, de alguna manera lo que les armé para el día de hoy, la propuesta que les traje, tiene que ver con que revisemos cuál es el rol que tenemos los profesionales de salud mental en el trabajo de pacientes con dolor crónico y traté de circunscribir un poco la charla del día de hoy a patologías de columna para que de alguna manera podamos intercambiar cuáles son las estrategias que podemos pensar en conjunto. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el rol de los profesionales de salud? En mi caso, hoy voy a hablarles del rol del psicólogo, pero el equipo de salud mental incluye psiquiatras, incluye musicoterapeutas, incluye terapistas ocupacionales y cada vez más los residentes en psicología se forman en estrategias que tengan que ver no solamente con pensar el campo de la salud mental desde cómo mejorar la patología psiquiátrica, sino también cómo mejorar las patologías físicas desde intervenciones sí. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro foco de trabajo? Primero vamos a tratar la comorbilidad psiquiátrica de los pacientes. Ya lo mencionaban las doctoras, lo han mencionado a lo largo de toda la jornada. Son pacientes con dolor crónico que inevitablemente van a tener patología psiquiátrica. ¿Por qué inevitablemente? Porque al menos tienen síntomas, lo cual no significa que haya trastornos, pero ya con que haya sintomatología depresiva, ansiosa, de abuso de sustancias, ya tenemos un paciente que va a ser mucho más complicado para intervenir que un paciente que no tiene ninguna de estas sintomatologías. A su vez, el tratamiento que nosotros realizamos para dolor crónico tiene un nivel de evidencia específica, hoy se los voy a mencionar, y tenemos tratamientos psicológicos integrales para dolor crónico específico, donde hay algunas intervenciones que van a ser críticas para que el paciente mejore, no solamente desde el punto de vista de su dolor, sino también desde la comorbilidad psiquiátrica. Y a su vez tenemos un rol fundamental como facilitadores del tratamiento clínico, ya sea en rehabilitación, ya sea en cirugía, ya sea en intervencionismo de toda complejidad. ¿Por qué? Porque los pacientes que justamente llegan a nuestro consultorio con una patología dolorosa crónica, que muchas veces les llevó hasta 5, 6, 7 años poder consultar con el especialista que está pensando una estrategia específica para disminuir el dolor, inevitablemente va a ser un paciente que va a tener que trabajar con una cantidad de profesionales que están orientando a su mejoría, pero si nosotros no trabajamos con facilitarles el tratamiento, muchas veces estos pacientes no solamente abandonan el tratamiento psicológico, sino que además abandonan el tratamiento clínico. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Un repaso breve, pero intentaré que sea claro. Hay todo un debate en la actualidad, sé que lo han mencionado varias veces respecto a la definición de dolor crónico, pero de la semana pasada, el 17 de abril, un poquito más, unos 15 días, 20 días, la IASP, como Organización Internacional en el Estudio del Dolor, fue seleccionada por la OMS para que pudiera redefinir la clasificación de dolor crónico de todas las categorías de dolor crónico para la CIE 11 que se publica el año que viene. Y lo interesante es que los clínicos participamos de eso. Los psicólogos, los psiquiatras, los reumatólogos, los neurocirujanos pudimos participar de la clasificación de la nueva definición de dolor. Y el dolor lumbar crónico tiene una característica bien distinta a lo que era la CIE 10, con lo cual los invito a que participemos activamente en revisar cuánto de estos criterios en la clínica real ustedes lo observan y cuánto de esta característica nueva del dolor crónico nos puede servir para ser más específicos en el tratamiento. ¿Qué pasa con dolor crónico? Ya lo han mencionado, tienen características de dolor persistente, más de 3 meses, más de 6 en algunos casos. Persiste a pesar del manejo exitoso de la condición que lo causó inicialmente o porque la condición médica subyacente no puede ser tratada con éxito o porque no hay causa orgánica, como mencionaban las doctoras en patologías de sensibilidad central, fibromialgia, cistitis intersticial, fatiga crónica, patologías que siguen dando dolor aún sin causa orgánica aparente.
y se caracteriza por angustia emocional significativa y discapacidad funcional, es decir, obviamente van a ser pacientes que, además del malestar anímico, van a tener complicaciones en su vida cotidiana, ustedes lo ven en la clínica todos los días y vamos a tener que pensar cómo trabajar en ese sentido. Con lo cual, va a justificar una evaluación diagnóstica específica, una terapia y una rehabilitación apropiada, teniendo en cuenta que los pacientes con dolor crónico, como mencionaba la doctora Matassa, tienen un nivel de prevalencia cada vez más alto a nivel global y el nivel de discapacidad termina siendo crítico. Ahora bien, desde hace ya 40 años, 50, un poco más, dejamos de pensar el dolor en términos lineales. Desde la teoría de la compuerta hasta el día de hoy se ha revisado una y otra vez cómo los pacientes configuran y perciben dolor. Y la percepción que ellos tienen, es decir, cómo piensan el dolor, ya se sabe que modifica absolutamente cómo lo experimentan y qué pueden llegar a hacer con ese dolor, qué estrategias de afrontamiento pueden decidir, básicamente por cómo lo piensan sus familiares, cuánto refuerzan ese dolor, cuánto refuerzan el no darles bola respecto de lo que les pasa, las características de esos pacientes desde el punto de vista de la personalidad, qué consumen, si son adictos, si no son adictos, si hacen ejercicio, si no hacen ejercicio, todas estas actividades y aspectos van a modificar la percepción dolorosa. Entonces, si todos estos aspectos van a modificar la percepción dolorosa, la evaluación psicosocial del paciente con dolor es crítica. ¿Crítica por qué? Porque tenemos que saber si existe un trastorno mental o de personalidad previo a la patología dolorosa que pudo haber conllevado la vulnerabilidad de desarrollar una patología dolorosa. Por ejemplo, lo que mencionaban previamente, hoy se sabe que pacientes con traumas de abuso o de violencia sexual infantil y en la adolescencia tienen un 43% de prevalencia de desarrollar fibromialgia. Discutidísimo, porque después tenemos que ver cómo se define y cómo se diagnostica fibromialgia. Pero es decir, hay un trastorno mental previo que pudo desarrollar la patología dolorosa, hay un trastorno mental comórbido o hay un trastorno mental consecuente del cuadro doloroso. A su vez, esto nos va a servir para establecer un tratamiento adecuado del perfil del paciente. No es lo mismo un paciente que viene con un trastorno de personalidad previo a un paciente que desarrolló un trastorno mental post-dolor. Y a su vez, por supuesto, para lograr eficiencia en el sistema de salud, porque tenemos que reducir los tiempos. Pacientes con dolor crónico tienen promedios de enorme cantidad de años, se dice hasta 5 o 6, hasta llegar al tratamiento específico. Tenemos que reducir el sufrimiento y si no somos eficaces en este sentido, el paciente sigue sufriendo y se sigue complicando el cuadro. ¿Cómo diagnosticamos dolor crónico desde la perspectiva psiquiátrica? Bueno, la clasificación de trastornos mentales nos da una mano, una herramienta en este sentido y nos plantea que los pacientes con dolor crónico van a definirse como pacientes de síntomas somáticos porque presentan sintomatología física, presentan a su vez pensamientos, sentimientos y comportamientos excesivos relacionados con esa patología dolorosa. Hay pensamientos desproporcionados, como mencionaban hoy, desde el punto de vista de la catastrofización. Hay un grado persistente elevado de ansiedad y hay un tiempo y energía excesivo dedicado a la reducción del dolor o del malestar. Se tiene que establecer durante un promedio de 6 meses y se puede definir si hay predominio de dolor y si es persistente o es agudo. Entonces tenemos la posibilidad de clasificar y diagnosticar esto desde el punto de vista psiquiátrico y esto nos va a dar lugar a que, por supuesto, también la cobertura de tratamientos de esos pacientes sea justificada en estos términos. Ahora, pensemos lo siguiente. Les doy algunos datos sueltos y intenten ayudarme a identificar cuál creen que es la patología comórbida psiquiátrica con mayor prevalencia en pacientes con dolor. Depresión dicen por acá. ¿Alguien se anima a otro? ¿Qué les pasa a los pacientes con dolor todos los días? No duermen, tal cual, ¿sí? Entonces la patología asociada a comorbilidad asociada a dolor crónico, desde el punto de vista psiquiátrico, que más interfiere en la vida de estos pacientes son los trastornos del sueño. En segundo lugar, y casi con una prevalencia
tremendamente crítica, la depresión, como mencionaron, por supuesto, y en tercer lugar los trastornos de ansiedad por este aspecto catastrófico que tienen los pacientes respecto de lo que va a pasar con su patología. Ahora, no es menor, los trastornos límites de la personalidad tienen un 30% de prevalencia en dolor y esto es un problema, porque los trastornos límites, las pacientes que tienen, digo no por una cuestión de discriminación, sino que la prevalencia es de 3-1, pero las pacientes border, ¿sí?, de trastorno límite de la personalidad, tienen por características comportamientos impulsivos, con lo cual consumen, y tienen característicos de regulación emocional, con lo cual tienen altísima prevalencia de ideación suicida. Si tenemos pacientes con dolor crónico con un 30% de prevalencia de estos cuadros, no pueden trabajar solos y yo no puedo trabajar sin ustedes, digamos, porque realmente tenemos que trabajar para que ese paciente, como mencionaban antes las doctoras, tengan una evaluación prequirúrgica, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la paciente tiene ideación suicida puede ser que pase la intervención y luego tenga riesgo de matarse y no tuvo nada que ver con la intervención, el éxito o el fracaso de la intervención, sino que hay una patología previa con una ideación suicida alta que si no la determinamos o no la identificamos previamente puede ser que todo el equipo profesional, pero por sobre todas las razones, la paciente y la familia estén en riesgo. Y el abuso de sustancias es una gran complicación, no tanto en opiáceos, pero, digamos, por supuesto de toda la cadena de fármacos, los opiáceos están en primer lugar, pero el abuso de sustancias en dolor crónico se establece que es mucho más alto en consumo de sustancias blancas, cocaína y alcohol, ¿sí? Porque obviamente viene asociado con depresión y el consumo de alcohol es la primera patología asociada. Ahora, ¿cómo se tratan? Y con esto voy cerrando algunas cuestiones estratégicas. Durante mucho tiempo y sobre todo en nuestro país, los tratamientos psicológicos se basaban en pensar las causas, ¿sí? Es decir, pensaban, el tratamiento psicológico estaba orientado a pensar por qué le pasaba al paciente lo que le pasaba. Y entonces, imagínense un paciente con dolor que revisa sus causas. ¿Por qué me enfermé? ¿Qué causó el dolor? ¿Qué originó mi sufrimiento? ¿Por qué me pasó a mí? Si yo tengo al paciente 3 meses preguntándose esto en consultorio, ¿qué creen que va a pasar? Mínimo aumenta el riesgo de depresión, ¿sí? Entonces, ya sabemos, y de esto hay evidencia a cantidad, digamos, que no podemos trabajar sobre las causas, más cuando hay un dolor crónico orgánico específico, digamos, la causa muchas veces es concreta, es clara, es clínica, revisar la causa no lo va a llevar al paciente a resolver la patología. Entonces, dejemos de pensar en causas, porque las hay, no debemos dejar de prestarle atención. Por supuesto que tenemos que trabajar eso con los pacientes, pero no basarnos en eso para lograr remisión sintomática o al menos mejoría sintomática. Tenemos que trabajar sobre los factores de mantenimiento, es decir, qué piensa el paciente de lo que le pasa, cómo piensa sobre lo que le pasa y qué hace con lo que le pasa, ¿sí? Si el paciente piensa todo el día en su dolor, si no camina porque me dolerá la espalda, el médico me dijo que tengo que caminar, pero Guada, si yo camino me va a doler más y yo estoy convencida de eso y aunque me lo sigan diciendo las veces que lo he hecho me duele, entonces no lo quiero hacer, no creo más en los médicos, me han dicho de todo y este dolor no mejora. Creo que esto me tocó por castigo. Una y otra vez los pacientes creen en estas cosas. Entonces, si nosotros no relevamos como psicoterapeutas cuáles son los factores de mantenimiento, es decir, cómo piensa el paciente su dolor, podemos darle 1000 indicaciones, 1000 tareas para el hogar, 1000 estrategias farmacológicas y posiblemente el paciente no se adhiera, no lo haga o incluso haga algo en contra. Entonces, vamos a trabajar sobre los procesos cognitivos. Se me ha desarmado un poco la presentación, pero creo que entenderán de qué les hablo. Los trastornos del sueño, que eran los prevalentes, y trastornos de ansiedad, que estaban en tercer lugar, los procesos cognitivos que sostienen esa patología ya se saben que son la preocupación y la catastrofización. Es decir, que si yo no trabajo con los pacientes en intentar modificar el estilo de pensamiento preocupativo, el paciente no va a dejar de pensar en todo lo que le va a pasar en el corto y el mediano plazo, y entonces puede ser que eso disminuya mucho la efectividad de nuestras intervenciones clínicas y psicoterapéuticas. Y desde el punto de vista de los trastornos depresivos,
Hoy se sabe que el proceso que sostiene el malestar, que es el factor principal de riesgo para desarrollar depresión, y ojo argentinos, porque nosotros tenemos una prevalencia terrible en esto, es la rumiación. La rumiación es, a ver, me adelanto un poquito, es la estrategia que tenemos los seres humanos para intentar pensar las causas de lo que nos pasa. Entonces pensamos repetitivamente todos los días por qué me pasa, qué lo causó, qué hice, en qué fallé, qué debería haber hecho, a qué médico no le presté atención y que si hubiese hecho lo que me hubiesen dicho. Y ese pensamiento repetitivo es factor de riesgo de depresión. Y una persona que se deprime y tiene dolor tiene un riesgo de un 50% de deprimirse por segunda vez con ideación suicida, con riesgo de ideación suicida. Entonces, tenemos que trabajar sobre estos procesos para eliminar justamente lo que mantiene el malestar. Para eso, en el campo de la rumiación, tenemos algunas estrategias, algunas escalas de medición. Esta es una escala que ya adaptó nuestro equipo en la Argentina y yo me encuentro adaptando ahora una escala que tiene que ver con rumiación en dolor crónico en nuestra población local para evaluar cuánto de estos pacientes tienen niveles altos de rumiación y trabajar en esos procesos. También tenemos estrategias y escalas para evaluar catastrofización. Esta es la escala de Sullivan, la escala de catastrofización en dolor tan conocida. También la estamos adaptando con el equipo a nivel local como para poder tener baremos locales y tener una evaluación más rigurosa. Entonces, no me demoro mucho más, simplemente mencionarles que si sostenemos estos procesos cognitivos, es decir, si los pacientes siguen rumiando, van a amplificar los pensamientos negativos, va a aumentar la predicción negativa acerca del futuro, va a exacerbar negativamente el ánimo y la memoria autobiográfica, va a interrumpir el procesamiento de la resolución de problemas, van a dejar de hacer cosas, incluso van a dejar tratamientos. Interfiere el afrontamiento activo, mantiene y potencia los estresores negativos, disminuye el apoyo social a largo plazo, los pacientes lo saben, si rumian y se quejan todos los días por su dolor, la gente le deja de dar atención, o muchas veces al contrario, los refuerzan y les prestan mucha atención, pero como interfiere el afrontamiento activo, les prestan atención en la pasividad y entonces son pacientes que refuerzan el reposo, no hacen la actividad y no pueden llevar adelante las estrategias planteadas e interfieren en la resolución de problemas interpersonales. Este es un registro, los terapeutas que trabajamos con dolor, les pedimos a los pacientes que hagan un registro de pensamientos asociados a su patología, es decir, a su dolor percibido. Se le pide en una escala de 1 al 10 que ponga el puntaje del dolor percibido, cuál es la situación y el malestar físico y qué pensamientos tiene. En este caso, por si no se ve bien, la paciente, por ejemplo, menciona que tiene dolor de cintura, que tiene miedo a las recaídas, que tiene que poder mejorar su responsabilidad para el trabajo, que tiene que poner límites, que no tiene que hacerse tanta mala sangre, pero a su vez piensa, por ejemplo, creo que me excedí, que no debería haber hecho todo lo que hice ese día. Es decir, los pacientes creen que su dolor empeora por una cantidad de cosas que hacen, piensan o dicen, y es importante que esto lo relevemos para modificarlo. ¿Qué tenemos a nivel local por ahora? Digamos, estudios preliminares, una escala que mide, como decían las doctoras, del Brief Pain Inventory. Bueno, hay una versión similar que mide intensidad y discapacidad de dolor, creado por von Korff en el año 2010 y la estamos adaptando a nivel local. Lo que mide es nivel de intensidad y nivel de interferencia en dolor. Es súper clara y práctica para, sobre todo, atención primaria y poder identificar el nivel de discapacidad de los pacientes. ¿Cómo piensan? Esto se está estudiando cada vez más. Estos son todos estudios del 2016 y 2017. Perdón. ¿Y cómo se trabaja? Con esto cierro. El tratamiento que está validado para dolor crónico es el tratamiento cognitivo-conductual porque justamente hace foco en esto. En vez de trabajar en las causas o en los focos originales que dieron posible vulnerabilidad a desarrollar el dolor, lo que trabaja es justamente sobre estos procesos, eliminar la preocupación o disminuir la preocupación, la rumiación, el nivel de catastroficismo, disminuir lo que se llama supresión del pensamiento. Los pacientes intentan no pensar sobre el dolor y eso aumenta la patología. Entonces, trabajamos en un formato grupal o individual, si es individual en 60 minutos, si es grupal en 90, con una frecuencia semanal, en caso que se pueda y el dispositivo lo permita,
pero pensando que siempre vamos a trabajar con protocolos basados en evidencia. ¿Qué están recomendando las guías clínicas hoy? Bueno, TCC en todos los casos, nunca solos, por supuesto. Estas son guías de salud mental, por eso la recomendación que hacen es con psicofármacos del espectro antidepresivo. Pero se recomienda siempre tratamiento combinado con la combinación de TCC como terapia cognitiva conductual como terapia psicoterapéutica. Ahora, revisando un poquito qué pasa en dolor lumbar y patologías de columna, me encontré una y otra vez con la misma recomendación. Las guías NICE recomiendan que en los tratamientos psicoterapéuticos siempre tiene que incluirse la terapia cognitivo-comportamental, nunca sola, por supuesto, siempre acompañada, pero como primer nivel de evidencia. Aquí una recomendación más de las guías de práctica clínica del Spinal Cord Medicine, donde una y otra vez mencionan que además de los tratamientos de intervención y además de los tratamientos farmacológicos, el tratamiento de terapia cognitiva conductual debe ser el tratamiento psicoterapéutico recomendado. Y esta es una guía mexicana que se renovó no hace mucho, donde plantea que para pacientes con dolor neuropático, incluso con tratamiento con trastornos de síntomas depresivos, la terapia cognitivo-conductual o la terapia interpersonal, que es una alternativa de psicoterapia, son las de primera línea. Entonces, de esto se trata los componentes del tratamiento cognitivo-conductual para dolor. Siempre se trabaja con un componente psicoeducativo, se trabaja con un componente de higiene del sueño postural y alimenticio, siempre esto en conjunto con nutricionistas y especialistas en rehabilitación. Manejo de la atención y reestructuración cognitiva. Aquí, en estos espacios, en estas fases, se trabaja el reducir la preocupación y la rumiación, como les mencionaba antes. En resolución de problemas se trabaja con estrategias conductuales para que el paciente empiece a hacer lo que no hace o deje de hacer lo que le genera dolor y está contraindicado. Y se trabaja en un módulo de comunicación asertiva con los familiares para que la patología dolorosa no se refuerce de manera sistémica en el grupo vincular. Entonces, para cerrar, ¿cuáles son las técnicas cognitivas? Varias. Así como hablaron en varias ocasiones de la plasticidad, de la neuroplasticidad, bueno, efectivamente los seres humanos podemos modificar creencias, podemos modificar modos de pensar la realidad y podemos modificar modos de pensar nuestra patología dolorosa. Y en esto trabajamos, que cambien esas creencias disfuncionales, catastróficas, rumiativas, por creencias más adaptativas, basadas también en la aceptación, como mencionaba Harry anteriormente, con un componente que se llama de aceptación y compromiso que se incorporó en los últimos 10 años dentro del modelo de cognitivo-conductual. Se trabaja con refocalización atencional. Esto no es que los pacientes se distraigan. Si es por distraerse, hay mucho Candy Crush, jueguito y Sudoku y demás que lo utilizan incluso para distraerse, pero no tiene que ver con eso, sino con enseñarle a los pacientes cómo lograr cambiar el foco de atención sostenido en su tarea laboral, en su actividad física, en su relación con los familiares y gente de su entorno, sin activar estos procesos de alarma. Hay una cantidad enorme de estrategias, pero para ser breve se los menciono, es un módulo muy importante para que los pacientes cambien su foco atencional. Hay una estrategia de entrenamiento en autoinstrucciones, es un poco técnica, voy a avanzar, así no me demoro en tiempo. Y las técnicas conductuales siempre abordan, por supuesto, los hábitos. Nosotros somos los primeros socios con los pacientes de ayudar a los pacientes a realizar cambios de hábitos no saludables. Y esto no lo podemos hacer sin el equipo médico. El equipo médico nos tiene que mencionar si para ese paciente es conveniente un reposo o es conveniente caminata. Si para ese paciente es conveniente tener una alimentación basada en proteínas o si efectivamente hay que eliminarlas o reducirlas. Digo, todo esto en el equipo clínico, multidisciplinario, pero sí o sí para trabajar cambios de comportamiento. Para cerrar, con esto cierro, no los demoro más. A su vez, hay un módulo de técnicas conductuales con la familia o con la red de apoyo que se trabaja, por supuesto, porque en estos pacientes, ustedes lo deben saber, si no trabajamos en equipo con la familia, el nivel de mejoría es bastante reducido. Y para cerrar, ¿cuáles son las ventajas? La evidencia hoy dice que la TCC para dolor crónico logra menor tiempo de recuperación en la patología dolorosa, reducción de utilización de medicamentos y de visitas al médico,
Ojo con esto, nosotros también debemos trabajar con identificar diagnóstico diferencial de pacientes que tienden a la hipocondría o a la ansiedad por la salud o a los trastornos facticios que intentan tener digamos, un objetivo más legal o perjudicial o una búsqueda de un certificado y demás, que no son los casos que estamos trabajando, ¿sí? Pero bueno, hay que tener en cuenta y en esto tenemos que hacer diagnóstico diferencial. La reducción de la intensidad del dolor percibido, el aumento de la autoeficacia en el manejo del dolor, el aumento de la capacidad física general y la disminución de síntomas depresivos y ansiosos comórbidos. Siempre trabajando en transdisciplina y no lo digamos en la teoría, hagámoslo en la práctica. Siempre tiene que haber un especialista en dolor como cabeza de equipo, ya sea de equipo de rehabilitación, intervencionistas, traumatólogos, digamos, la especialidad que realmente se requiera para esa patología en un equipo con salud mental, realizando psicoeducación con el paciente en la familia, con estrategias de rehabilitación adecuadas a ese paciente y con la actividad física adecuada, por supuesto. ¿Quiénes dicen hoy que debemos trabajar de esta manera? Todas las guías. Acá hay un ejemplo, pero las guías de la IAS, las guías mexicanas, las guías norteamericanas, las guías europeas, las guías españolas y las guías que se han desarrollado a nivel local en Brasil y en Chile siguen insistiendo con que el trabajo no lo podemos hacer solos. ¿Cuáles son las conclusiones? Los factores psicológicos son críticos entonces en el mantenimiento de los cuadros con dolor crónico y en esto somos sus socios para trabajar con el paciente. Si no modificamos esos factores cognitivos de mantenimiento, el paciente va a seguir pensando catastróficamente, va a seguir rumiando, va a seguir creyendo que su patología no va a mejorar por X cantidad de razones que a veces no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, si no modificamos esa capacidad de percepción, el paciente va a seguir haciendo lo mismo y le va a seguir doliendo, que realmente es lo que tenemos que lograr que no le pase. Bueno, espero que les haya sido de aporte. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Te felicito por tu presentación, pareció brillante. Gracias. Y además sumamente muy útil. Lástima del tiempo, pero no hay problema. Sí, que nos atrasamos todos. Pero bueno, increíblemente bien presentado, didáctico y está bárbaro. Gracias. Yo como ortopedista tengo la problemática diaria de ver pacientes que no están bien de la cabeza, como les decimos. Y todo el tiempo. Y la verdad es que hay dos problemáticas en la relación médico-paciente. Por un lado, un enfermo que demanda atención y necesidades terapéuticas de recuperación de su calidad de vida, un mejor OSWESTRI, un mejor índice de su comportamiento laboral, familiar. Y por otro lado, el médico que necesita pagar Visa, Mastercard, American Express y demás. Entonces, es una realidad, nada, sí. Mentira, es un chiste. La verdad es que lo que buscamos en sí es tratar de brindar lo mejor al paciente. En algún momento nosotros usábamos Minnesota para poder definir qué paciente es candidato a quedar bien y quién no. Hoy, ¿la terapia cognitiva conductual reemplaza Minnesota o hay alguna otra cosa? A ver, son estrategias pensadas distintas, ¿sí? El tratamiento cognitivo-conductual tiene como fin un tratamiento de reducción de la percepción del dolor y las comorbilidades psiquiátricas. Minnesota es un gran detector de patología previa al dolor crónico. Entonces, lo cierto es que hoy tenemos desde el campo de la terapia cognitivo-conductual dos espacios que pueden ser muy útiles para eso. Primero, la consulta diagnóstica. A ver, como usted decía, o sea, toda la cuestión de tiempos y el nivel de eficiencia en estos pacientes es complejo también para nosotros, digamos, que tenemos que trabajar constantemente y con una demanda alta. Pero muchas veces lo que sirve es hacer una entrevista multidimensional diagnóstica en el consultorio psicoterapéutico, donde nosotros tenemos estrategias para evaluar enfermedad prevalente, ¿sí? Enfermedad comórbida, tanto depresión como trastornos del sueño. Dentro de depresión, las distintas depresiones. No es lo mismo un paciente bipolar que está por entrar al quirófano que un paciente con depresión unipolar. Entonces, tenemos estrategias diagnósticas como para poder evaluar si efectivamente son pacientes candidatos para intervenciones o si efectivamente hay que trabajar con lo que se llaman sesiones de fase aguda, que son 3 meses de trabajo psicoterapéutico para reducir el riesgo y así acompañarlo luego al paciente a las intervenciones necesarias, ¿sí? Recuerdo un caso de una paciente con síndrome regional complejo
le habían decidido indicarle, después de añares de tratamientos y posibilidades de tratamientos, una paciente de 25 años, una paciente súper joven, habían decidido incorporarle una bomba, ¿sí? La paciente llega al consultorio recomendada por el neurocirujano, y el neurocirujano me dice, mira, te la mando porque tengo miedo yo, no me importa mucho la paciente, pero tengo miedo que esta paciente haga algo, digamos, después de la intervención. Y lo cierto es que al evaluarla encontramos que era una paciente que tenía un nivel de ideación suicida a nivel 43. Para los clínicos psicólogos eso es alto, inminente, con plan. Si el paciente ya tiene plan, tenía, digamos, definido qué pastillas iba a tomar, quién le iba a conseguir los blisters, cómo lo iba a hacer, si ya tiene plan es un paciente que requiere internación, pero internación psiquiátrica. Entonces, para darles, digamos, se trabajó y se previno, se trabajó 3 meses en un módulo de fase aguda para reducir la depresión y después se revisó la posibilidad de la intervención. Para darles herramientas, no necesitan 3 meses. Muchas veces con evaluaciones diagnósticas de 1, 2, 3 encuentros nosotros discriminamos patología asociada y eso les puede dar material a ustedes para evaluar si pueden intervenir o no. Sobre todo, no por el riesgo profesional, sino por el riesgo del paciente. Si el paciente tiene un riesgo de suicidio de ese nivel, además del dolor, tenemos una patología asociada gravísima que tenemos que resolver en la inmediatez. Hay instrumentos cada vez más completos para evaluarlo. Hay un instrumento que se llama la MINI, así la sigla, que releva patología psicológica comórbida en distintos casos, no solamente en dolor. Lleva 20 minutos, se completa con el paciente y eso nos da discriminadores críticos, diagnósticos súper importantes para determinar si hay un paciente grave o posible, digamos, apto o no apto para intervenir.